el texto del Señor en este día para su iglesia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Corto, conciso, directo, pero esto es un poderoso alimento para ti y para mí en nuestras vidas. Así que vamos a leerlo ahora de manera conjunta. No lo leas por leer, medita, porque aunque es tan pequeño, es tan profundo, y su impacto y su alcance en nuestras vidas tiene una gran connotación en el diario vivir. Así que vamos a leerlo nuevamente de manera conjunta. Así que, mire, dígale a su hermano que está al lado el texto, tal como usted lo está leyendo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. El día de hoy, pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a empezar una serie y por eso les animo a que se acomoden en sus asientos, porque vamos a hacer una introducción a nuestra serie. La serie se titula Firme sin caer. Esta serie la vamos a ver durante 3 domingos consecutivos, incluyendo hasta el domingo 15, o sea, domingo 1, 8 y 15. Vamos a ver esta serie, Firmes sin caer. Por eso es necesario hacer una introducción para que usted pueda comprender el contexto de lo que nos va a acompañar durante los siguientes domingos. La vida cristiana se vive en una tensión permanente. He ahí la necesidad de traer este tema y sobre todo alineado a nuestra temática 2026, Iglesia está firme y constante, basado en 1 Corintios 15, 58. Y lo decimos de la siguiente manera, muy sencilla, muy cordial también. La vida cristiana, la que usted vive, la que vivo yo, es una tensión permanente. Y no me saque de contexto. Por un lado, somos llamados a estar firmes, a no retroceder, a resistir al pecado, el error y la presión del mundo. Eso es lo que se nos pide por un lado. A eso somos llamados en el marco de lo que la Biblia, como manual de vida por excelencia, nos da esta exhortación en el día a día de cómo debemos caminar y vivir. Por otro lado, la misma palabra también nos advierte constantemente contra el orgullo espiritual, la autosuficiencia y la falta de confianza. Mejor dicho, no la falta, sino la falsa confianza o la autosuficiencia. Por un lado, lo que se nos pide en el día a día para caminar, pero por otro lado, la advertencia de no caer en ese orgullo espiritual, autosuficiencia y falsa confianza. Muchos cristianos han caído no porque precisamente fueran débiles, y lo subrayo, no porque precisamente fueran débiles, pero muchos cristianos a través de la historia han caído, pero no por ser débiles en primera instancia, sino porque pensaron que ya eran fuertes, pensaron que podían resistir, pensaron que en su capacidad podían mantenerse firmes y constantes. Otros no han caído a lo largo de la historia, pero tampoco han avanzado, porque viven con temor, viven con pasividad o con la comodidad espiritual. Se han quedado estáticos, se han quedado ahí. El apóstol Pablo nos presenta un escrito inspirado por el Espíritu Santo, una carta que se le dirige a unos hermanos allá en esa época en Corinto. Le escribe a una iglesia problemática. Esa era la iglesia de Corinto, recordando que primera y segunda de Corinto era una sola carta. Y esa carta se la conoce en el mundo teológico como el purgante de la iglesia. Cuando usted quiere purgar a una persona, el doctor le recomienda cierto tipo de medicina precisamente para sacar todas las impurezas, todo lo que contamina el cuerpo, para que todo eso sea expulsado. Básicamente esa es la razón y el espíritu de esta carta. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia problemática, en donde coloca dos verdades, una junta a la otra, que son la base bíblica de nuestra serie durante estos 3 domingos. Primero, lo que hemos leído el día de hoy: el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Pero esta porción la vamos a complementar con 1 Corintios 16:13, solo para referencia,
velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzados. Entonces vamos a tener estas dos bases bíblicas que precisamente el apóstol Pablo se las está escribiendo a una iglesia muy problemática. No es contradicción, en ningún momento la Biblia se puede contradecir, sino más bien se complementa, se explica ella misma, a sí misma. En este sentido, estos dos textos nos van a permitir ver un equilibrio espiritual. Un equilibrio espiritual. Con todo esto llegamos el día de hoy a presentar nuestro primer tema, y es cuando la confianza se vuelve peligro. Cuando la confianza se vuelve peligro en esta serie Firmes sin caer. Uno de los mayores engaños espirituales, ya dentro de nuestro primer tema, cuando la confianza se vuelve en peligro, es pensar que el peligro ya pasó. Pensar que el peligro ya pasó es precisamente uno de los mayores engaños espirituales que el cristiano puede experimentar. Muchos cristianos creen que la madurez consiste en ya no ser vulnerables, cuando en realidad la madurez es todo lo contrario. La madurez bíblica consiste en ser conscientes de nuestra fragilidad. Es estar consciente de que somos débiles. Es estar consciente de que no ha pasado el peligro. Es estar consciente que por nosotros mismos no podemos permanecer firmes. Es estar consciente que necesitamos, pero así a grito, al Señor en nuestras vidas. Es estar consciente que necesitamos estar agarrados de la mano del Señor todos los días del año. No solo un domingo, no solo una vez al mes, es todos los días de nuestras vidas. La iglesia de Corinto tenía ciertas cualidades importantes. Por un lado, la iglesia en Corinto tenía conocimiento. Tal vez usted va a encontrar similitud entre la iglesia de Corinto y alguna iglesia en esta época. La iglesia de Corinto tenía por un lado conocimiento, y dice la palabra en 1 Corintios 8:1, para que usted lo pueda leer en esta mañana conmigo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esta iglesia tenía pleno conocimiento, hablando de conocimiento bíblico. Dice algo más: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo reconoce el conocimiento que tenía esta iglesia. Además de tener conocimiento, otra característica que tenía esta iglesia en Corinto es que también tenía dones espirituales. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando claramente de cada cristiano, cada persona que está en una congregación local o en cualquier parte del mundo proclamando el evangelio de Cristo. Somos la iglesia de Jesús. Por ello, otra de las cosas que veía en esta congregación local, para darle un mejor tópico, es que también dice 1 Corintios 1:7 lo que tenían ellos: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Había conocimiento en esta iglesia, habían dones espirituales que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también había algo más, había actividad ministerial. Toda congregación activa, toda congregación tiene sus espacios. Toda congregación está generando una serie de actividades que están enfocadas a la razón de ser. Entonces, la iglesia en Corinto tenía conocimiento, habían dones espirituales y estaba activa ministerialmente. Por eso Pablo se dirige a ellos. No era una iglesia cerrada, no era una iglesia pasiva, era una iglesia que estaba activando. Pero por otro lado, ¿qué más tenía esta iglesia? Tenía divisiones, tenía pecado tolerado, tenía orgullo espiritual. Y es ahí precisamente, reconociendo el pro y el contra que encuentra Pablo, guiado por el Señor en esta iglesia, es donde él escribe esta advertencia. Pablo escribe esta advertencia y no se la está escribiendo a los incrédulos, se la está escribiendo a cristianos activos.
cristianos activos. No todo el que está activo espiritualmente está caminando con cuidado espiritual. Puede tener conocimiento, puede tener dones, puede estar dentro de un ministerio, pero no precisamente estará caminando con el cuidado espiritual. Este mensaje es una alarma preventiva, no es una condenación. Pablo está enviando una advertencia. En el amor del Señor advierte la condición en la cual esa iglesia estaba caminando. Uno de los mayores peligros en la vida cristiana no es la debilidad visible, sino más bien la confianza excesiva, esa autoconfianza, ese orgullo espiritual de creer que se sabe todo y que puede permanecer firme en base a su condición y no realmente en base a su relación con el Señor. Muchos cristianos no caen cuando están luchando, sino cuando creen que ya han superado la lucha. Mientras estemos en esta carne, amados hermanos, jamás hemos terminado de luchar, porque estamos en dos naturalezas: la adámica, que es la que hemos heredado, y la nueva que hemos recibido en Cristo Jesús, si usted ya tiene a Cristo en su vida como el Señor y Salvador. Por lo tanto, nuestra lucha no terminará mientras estemos respirando en esta tierra. La iglesia de Corinto era rica en dones, era rica en conocimiento, era activa espiritualmente, pero pobre en madurez. Pablo les escribe para corregir una falsa seguridad. Esta advertencia, amados hermanos, está viva en la palabra, y si está viva en la palabra y sigue resonando en este preciso momento, en pleno siglo XXI, es porque tal vez este comportamiento se sigue emulando y sigue siendo algo necesario de observar en la iglesia en estos tiempos. Pablo les está escribiendo para corregir una falsa seguridad. Pensaban que estaban firmes, pero estaban caminando al borde del precipicio. Este mensaje no es para nuevos cristianos solamente, es precisamente y especial para quienes llevan muchos años caminando en el Señor. Cuando la confianza se desplaza de Dios hacia nosotros mismos, la caída se vuelve una posibilidad real. Si yo quito la confianza que debo de poner en Dios y la pongo en mí mismo, en mi capacidad, en mi conocimiento, en mis dones, en mi experiencia ministerial, significa entonces que la caída tiene una posibilidad real y está muy cerca, muy cerca. Y toda esta introducción nos permite entonces ver tres aspectos para poder comprender la advertencia. Cuando usted y yo comprendamos a la luz de la palabra lo que hoy precisamente el Señor nos advierte a cada uno de nosotros con estos aspectos desde el punto de vista bíblico, podremos comprender cuando la confianza se vuelve un peligro. Imagínense, la confianza, lo que usted realmente cree en el Señor, y cuando usted descontextualiza la palabra y quita la mirada de Jesús y la pone en usted mismo, esa confianza que pudiera ser algo positivo según la filosofía de los hombres, esa misma confianza es un peligro. El hombre te va a decir lo siguiente: confía en ti mismo para alcanzar tus logros. Todo lo que tú confíes en ti mismo lo alcanzarás. Esa es filosofía barata de este mundo. Pero el Señor te dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor más bien dice en su palabra: es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Y cuando habla de esa parte de los hombres, te incluye a ti mismo. En ese marco, amados hermanos, veamos entonces estos tres aspectos. Y el primero es que los privilegios espirituales no garantizan fidelidad. Los privilegios espirituales no garantizan fidelidad. Y aquí el apóstol Pablo va a contar una historia que yo voy a tomar ciertas cositas rápidas, en donde precisamente en 1 Corintios 10, del 1 al 5, les recuerda una historia a la iglesia en Corinto respecto al pueblo de Israel. Y
En esta base bíblica usted va a encontrar cuando Israel le dice, Pablo, lo siguiente a la iglesia en ese momento. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Yo solamente voy a tomar un extracto y voy a ir parafraseando ciertas palabras para poder comprender la historia antes de llegar al versículo 6 de 1 Corintios 10. Y Pablo les dice, no quiero que ignoréis, hermanos. Pues bueno, todos estuvieron, refiriéndose a Israel cuando salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y Moisés, dice, y todos en Moisés fueron bautizados, todos bebieron de la misma bebida espiritual, todos estaban sobre la roca y la roca era Jesús. El apóstol Pablo escribe una advertencia después de recordarles, porque este texto que hemos tomado el día de hoy en el versículo 12, si usted lo mira desde el versículo 1, el contexto es interesante, muy interesante, porque Pablo escribe una advertencia. Pero esta advertencia de estar firmes es después de recordarles la historia del pueblo de Israel en el desierto. Aunque fueron testigos de grandes milagros, porque esa población de aproximadamente 2 millones y pico que sale de Egipto fue testigo de muchos milagros. Uno de ellos es haber visto las 10 plagas para que Faraón termine soltando a Israel. Pero también vieron que el mar rojo se abrió. También comieron maná en el desierto. También vieron el agua que salía de la peña. Fueron muchos milagros que este pueblo vio. Muchos milagros. Pero en medio de ellos, muchos de ellos, a pesar de todo el privilegio espiritual, a pesar de todos los milagros que vieron en sus vidas, y no solo en las propias, sino también en las de todo el pueblo, muchos de ellos cayeron en desobediencia, idolatría y la confianza en sí mismo. A pesar de todo lo que habían visto, Pablo por eso utiliza esta historia para enseñar responsabilidad. Responsabilidad. Vamos a 1 Corintios 10:6, que dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. El recuento del versículo 1 al 5, Pablo le estaba resumiendo la historia de Israel en el desierto y les hace ver que fue ejemplo para nosotros, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esta advertencia es realmente algo interesante. Les enseña a través de la historia el sentido de responsabilidad. Y Pablo también afirma que la historia bíblica no solamente era narrativa, no se trataba de releer o repensar o recontar unos hechos sucesivos que habían ocurrido siglos atrás. No solo se trataba de narrativa, sino también que la misma historia era didáctica y a su vez era preventiva. Israel no solamente es un pueblo del pasado, es un espejo espiritual. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia y le decían, iglesia, mira este espejo que te voy a presentar. El espejo es Israel. A pesar de todo lo que Dios le había dado a Israel, el comportamiento del pueblo al final del día no agradó a Dios. No le agradó a Dios, porque nadie puede comprender cómo puede ser posible que después de tantas bendiciones de haber recibido, haber sido sacado del yugo fuerte que estaba en Egipto, de haber abierto el mar rojo, de haber destruido a Faraón y a todo su ejército, de haber provisto maná, de haber provisto agua, de haberle dado una nube en el día y una columna de fuego en la noche, este pueblo se porte de una manera irracional. Nadie podría comprender eso. Y Pablo les trae esta historia para llamar el sentido a la responsabilidad. Miren a Israel como un espejo espiritual de lo que ustedes hoy están haciendo. La iglesia mira el día de hoy ese espejo espiritual a través del comportamiento de Israel. En énfasis, Pablo dice del versículo 1 al 5, que usted lo tiene ahí abierto ese capítulo, hay un énfasis en los versículos y es en todos, en todos, en todos. No dejaba a nadie afuera. Todo el pueblo se benefició de todas las bendiciones que Dios traía sucesivamente sobre Israel. Todos, nadie quedaba afuera. Él decía igualdad de privilegios, al final significa el todos. Pablo recalca, todos bajo la nube, todos pasaron el mar, todos comieron, todos bebieron,
todos están bajo la nube en el día y estaban también alumbrados por la columna de fuego en la noche. Todos. El mensaje es claro. Los privilegios espirituales no garantizan fidelidad permanente. No garantizan. Usted pudo haber recibido muchas bendiciones el año que pasó o a lo largo de toda su vida. Y tal vez precisamente empezando este tercer mes del año 2026, su comportamiento hoy sea lleno de orgullo espiritual, de autosuficiencia, tal vez de una rigidez espiritual que lo ha estancado. Tal vez usted hoy se crea tan autosuficiente que cree que todo lo que tiene es simplemente por esfuerzo y porque se lo ha ganado o se lo merece. Hay que tener mucho cuidado. Israel tuvo experiencias extraordinarias con Dios, pero eso no los inmunizó contra el pecado. No lo inmunizó contra el pecado. Y Pablo usa este ejemplo para advertir a la iglesia. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Corinto. Es la misma palabra viva y eficaz que permanece para siempre, donde el Señor hoy le está hablando a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Donde el Señor seguirá hasta cuando Él así lo decida, hablándole a la iglesia, como lo hizo en esa época, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. Advierte a la iglesia, el peligro no está solo en la debilidad evidente, sino en la seguridad excesiva. Es interno el asunto. Es interno. Esto elimina las excusas. Por eso Pablo, muy inteligentemente, inspirado por el Espíritu Santo, les recuenta la historia de Israel para eliminar toda excusa de que algunos eran más débiles, pobrecitos, o no todos tuvieron la misma oportunidad. Pablo quita cualquier posibilidad de pensar de que Dios es injusto. Más bien les hace ver que todos estuvieron bajo la nube, todos comieron, todos pasaron el mar rojo, todos bebieron, todos disfrutaron de las mismas bendiciones, sin excepción alguna. No hay posibilidad de que alguien diga es que dentro del todo se salió este. No existe. El problema no fue falta de gracia, sino la respuesta a esa gracia. Es la respuesta. Es nuestra manera de responderle al Señor día a día, de corresponder a ese maravilloso regalo que Él nos ha dado, y es la salvación en vida eterna. Cuando Jesús está en la cruz, de tal manera el Padre, el Eterno, Dios amó a la humanidad, que ha dado su unigénito Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que Dios no está haciendo acepción de personas. Ese sacrificio en la cruz del Calvario fue para toda la humanidad. Nadie puede andar ahí errante diciendo: yo no soy parte de ese todo, de esa humanidad. Yo no vivo en la tierra, soy de Marte, Júpiter o de otro planeta. No, amados hermanos, toda la humanidad puede ser acreedora si responde a esa gracia. No es falta de gracia. La gracia está ahí. Es la manera como respondemos a esa gracia, a ese regalo de Dios. Dice Lucas 12:48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En ese momento los apóstoles estaban pidiéndole al Señor que les explique esa parábola sobre el siervo fiel, y el Señor comenzó a hablar sobre el siervo infiel. Y en otras palabras, si usted lee el contexto, el versículo 47 habla acerca del conocimiento de la voluntad del Señor. El Señor en su voluntad quiere que tú no caigas. El Señor te advierte, el Señor te da su palabra, y el Señor te dice el día de hoy: haz mi voluntad. Mucha gente, conociendo la voluntad del Señor, hace lo contrario. Y por eso la palabra es clara: al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Podemos tomar como referencia lo que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cantó victoria, salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, cantó victoria. Usted puede ir al Éxodo, en el capítulo 15, y puede encontrar canto de victoria. Pero también no solo cantó victoria, murmuró.
Israel es especialista en la murmuración, ¿sí? Especialista. Yo sé que usted no murmura, yo sé que usted no se queja, ¿sí? Pero Israel es especialista en murmuración, Éxodo 16. Algo más vemos en la historia de Israel. En el capítulo 17 de Éxodo, dudó también. Usted no duda, Israel dudó. Pero vemos algo también interesante. Israel se rebeló. Dios mandó una misión de 2 espías. Vayan a reconocer la tierra que fluye leche y miel, que tengo preparada para ustedes. Cuando vino la misión de los 12, comenzaron a dar el informe y todo el mundo se asustó. Porque en esa tierra estaban los hijos de Aná, que eran unos gigantes. Y claro que aparte de que habían los gigantes, todo lo que decía de que fluye leche y miel era correcto. Pero estos hombres se atemorizaron por lo que vieron. Dios no llama a su hijo, a ningún hijo de él, a caminar por vista, sino por fe, a creer en él y a confiar en él. Israel se rebela después de todo lo que Dios había hecho, cómo lo sacó de Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo proveyó comida, cómo daba sombra en el día y cómo daba luz en la noche. A pesar de todo eso, Israel se rebeló. Y aquel que se rebela en contra de Dios también recibe su castigo. Y eso está en Números 14:34. 40 años tuvo que vivir Israel en el desierto hasta que no quede ninguno de los que habían desobedecido. De 20 años para arriba todos tenían que morir. Un año por cada día que los espías estuvieron en esa tierra explorándola. Así funcionan las cosas. La adoración inicial no garantizó la obediencia sostenida. No garantizó la obediencia sostenida. Usted puede mirar hacia atrás desde que recibió a Cristo Jesús y creer de que todo lo que ha venido experimentando hoy le puede garantizar algo. No es así. Dice Salmo 78, versículo 36 al 37 lo siguiente. Respecto a que la adoración inicial en la vida de Israel, en la vida de este pueblo, no garantizó obediencia a través del tiempo. No. Dice este salmo, pero le lisonjeaban con su boca. Esos aduladores, ¿no?, que tienen esa facilidad de hablar, ¿sí? Pero al Señor no podemos engañar. Dice algo más, y con su lengua le mentían. Y Dios, que es omnisciente y que conoce todo, dice el versículo 37, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. De nada sirve que yo diga muchas cosas lindas con mi boca, pero si mi corazón está alejado de Dios. ¿Y quién pesa el corazón y quién paga según lo que encuentra en el corazón? Es el Señor. Así que mucho cuidado con aquello. Al final del día, este primer punto que nos está advirtiendo el Señor para poder conocer que la confianza se puede convertir en peligro, es que el bautismo que se relata en la historia de Israel, al final tampoco es santidad automática. Mucha gente tiene miedo de bautizarse porque cree que en ese momento algo va a ocurrir. Lo que es el bautismo es testimonio público. La santidad no es automática, la santidad es un camino, es un proceso, día a día vamos avanzando. Algo más que podemos aprender es que participar no significa perseverar. Mucha gente puede participar, pero no persevera. Y tampoco conocer significa obedecer. Muchos conocen de la palabra, muchos conocieron los eventos que había ocurrido en Israel, pero muchos tampoco obedecieron. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El mayor peligro no es externo, es interno. Así de sencillo. El mayor peligro no es externo, es interno. No es a quien tiene usted de frente, no es al que tiene al lado ni al que está atrás, no es con quien duerme tampoco. Es interno. El mayor peligro que enfrenta el cristiano es interno. Veamos otro aspecto el día de hoy, después de conocer que los privilegios espirituales no garantizan ninguna fidelidad. El segundo aspecto está en que hay que analizar la raíz del engaño. La raíz del engaño. Vamos a 1 Corintios 10. En la primera parte del versículo 12 dice, el que piensa estar firme. El que piensa estar firme. Cuando una persona piensa estar firme, corre el riesgo de bajar la guardia espiritual. ¿Sí? En el boxeo la guardia es clara, no es brazos abajo. En el boxeo la guardia es brazos arriba. Es estar atento. Pero precisamente acá se nos hace ver que aquel que piensa estar firme
aquel que minimiza a su oponente, aquel que cree que ya no hay más lucha, es el que va a bajar las manos, es el que se va a confiar excesivamente. La autosuficiencia abre la puerta a la caída porque deja precisamente de depender de la gracia y del poder de Dios. Y tú y yo no podemos jamás desconectarnos de la vid. No podemos desconectarnos de la vid, porque entonces nuestra rama se seca y cae. Debemos de estar dependiendo absolutamente todos los días de nuestras vidas de la vid, conectados a la vid, nutriéndonos de la vid, porque la vid es Jesucristo. No podemos nosotros desconectarnos de Él. En el momento que usted se desconecta porque cree que ya sabe la Biblia, porque cree que ha orado mucho, porque cree que ha ayunado mucho, porque cree que nadie usted lo puede engañar, en ese momento usted está dependiendo de usted y no de Jesús. Entonces ahí viene realmente el peligro. La firmeza verdadera no nace del orgullo espiritual. La firmeza verdadera nace de una humildad constante que reconoce: si permanezco de pie, es solo por la gracia de Dios. Dígalo conmigo: si permanezco de pie, es solo por la gracia de Dios. Así de sencillo. Si permanezco hasta el día de hoy, es benecer, gloria a Dios, porque es por la gracia de Dios. Nada más. No es porque usted piensa que es fuerte, porque usted se sabe todo. No, va más allá. Es solo por la gracia de Dios. El problema de pensar, el apóstol Pablo apunta a la percepción y no a la realidad. Es lo que está percibiendo alguien, no a la realidad que vive. Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una advertencia interesante. Hay mucha gente que está pensando más allá de la cuenta, una autosuficiencia increíble. Y lo complementamos con 1 Corintios 8, versículo 2, que dice lo siguiente: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por lo tanto, este problema de pensar, el que piensa estar firme, lo está llevando Pablo a la percepción y no a la realidad. El autoengaño espiritual es más peligroso que el ataque externo. Es mucho más peligroso. Por ejemplo, un claro y creo que muy sostenido caso bíblico en el Antiguo Testamento, que todo el mundo lo conoce y que se ha hablado, se han hecho películas, es de un hombre llamado Sansón. Un hombre llamado Sansón, que no iba al gimnasio, por cierto, que no era físico-culturista, que no era como Hall, no tenía nada de esas características, era un nazareno. Dios había dado a este hombre una capacidad de fuerza que no precisamente estaba en lo que veía la gente musculosamente. Uno asocia los músculos con la fuerza. No está ahí la fuerza. En el caso de Sansón va más allá. Sansón tenía un llamado, Sansón tenía una unción y Sansón tenía una historia con Dios. Pero Sansón jugó con el pecado. Sansón normalizó lo prohibido y se confundió. Él confundió la paciencia de Dios con aprobación. Un solo texto, Jueces 16:20, para corroborar lo que acabo de mencionar. Y le dijo Sansón, y le dijo, en este caso pues era aquella mujer de los filisteos, ¿no?, llamada Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. El pensamiento de Sansón. Pensó estar firme, pensó que podía, ¿sí? Estuvo jugando con la paciencia de Dios. Él creía que Dios aprobaba todo lo que él estaba haciendo. Desobedeció a los padres, obviamente, desobedeces a Dios. Él deshonró a sus padres, obviamente estaba deshonrando a Dios.
El voto que tenía que cumplir era claro y él tenía que tomar mujer de su pueblo, no andar tomando mujeres de otro lado. Y peor, esta mujer que lo estaba utilizando era un engaño del pueblo enemigo. En medio de ello, su pensamiento era: saldré como las otras y me escaparé. Pero dice la palabra que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón perdió discernimiento antes de perder la fuerza. Sansón perdió, ¿sí?, discernimiento, la capacidad de poder analizar: esto es la voluntad de Dios, esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que a Dios no le agrada. Perdió discernimiento. Al final del día, amados hermanos y amigos, en esta mañana, la caída no es progresiva. Perdón, no es repentina. Nada ocurre de lunes a martes. Nada ocurre de un momento a otro. Nadie va a caer de hoy para mañana. Todo tiene un proceso. Y ese proceso hay que irlo analizando en lo más íntimo que tenemos, en lo más nuclear que todo ser humano tiene, y es su corazón. Nada va a ocurrir de un momento a otro. Usted no se va a enfriar. Un carbón no se enfría del momento que lo saco de la fogata y lo pongo aparte. Toma su tiempo hasta que está totalmente frío. Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí precisamente se anida todo. En ese corazón que se va apartando de Dios, que deja de depender de Dios, ese corazón que es engañoso, ese corazón que te hace creer de que tú puedes salir como las otras veces. Lo que le ocurrió a Sansón. No hay problema, escaparé como otras veces. Ese corazón engañoso que le estaba llevando un mensaje diariamente a este hombre era decirle: tú puedes, tú sabes que puedes. Tú sabes que puedes. Hay mucha gente que solamente vive pensando: soy más que victorioso en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice con los labios, mas su corazón está alejado de Dios. Porque al final del día es el corazón lo que va a determinar lo que termino haciendo, no lo que termino diciendo. Mucha gente vive diciendo tantas cosas, pero sus actos están evidenciando que no son hijos de Dios. Dice Cantares 2:15, solo para referencia: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en carne. Esas cositas pequeñas que van anidando en su corazón, esos resentimientos, esos celos tontos, esas amarguras, esa manera de tener tantos prejuicios en contra del prójimo, esa manera de cómo comienza algo tan pequeñito a meterse en tu corazón y mañana más tarde escarba tanto que te está haciendo daño y sigues anidando odio, resentimiento en contra del prójimo. Nadie cae por un gran pecado sin antes tolerar pequeños descuidos. No es necesario que vayas a la iglesia, no es necesario que tengas tiempo de oración, no es necesario que vayas a un ayuno, no es necesario que le prediques a nadie. Comenzamos entonces nosotros a través de cositas pequeñas, a debilitarnos de tal punto que llega que le pasa lo que a Sansón le ocurrió. La vida del rey David también nos permite ver claramente lo que la palabra advierte. David no cayó con Betsabé en un día. Fue mucho más allá. Primero, se quedó donde no debía. Ese es David. Miró donde no debía. Ese es David. Y pensó que controlaba la situación. Ese es David. Lo repito. Primero David pensó, mejor dicho, se quedó donde no debía. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Miró donde no debía y pensó que controlaba la situación. Pensó que controlaba todo. El orgullo, la autosuficiencia, orgullo espiritual, esa sobreconfianza en sí mismo. Claro, David había batallado toda su vida. Desde que nació David era un niño sufrido, esforzado, marginado, rechazado.
Pero ahí David se la sacaba con todas. Incluso para llegar a ser rey no fue fácil. Superar todos los obstáculos, todas las pruebas que había tenido que soportar a lo largo de su vida para llegar a ser el rey. Y bueno, cualquiera puede decir: David, te mereces un descanso, no trabajes más, ya has hecho mucho en tu vida, quédate nomás en casita. Mientras los reyes salían a la guerra, dice 2 Samuel 11, del 1 al 4, voy a tomar ciertos aspectos que dice: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David, no te preocupes, ya saliste muchas veces, quédate en la casita nomás, quédese ahí. Ya no vaya a la iglesia, ya ha ido tantos años a la iglesia, ya no lea la Biblia, ya la ha leído muchas veces, ya no ore, usted ya oró mucho toda su vida. Usted nació en una casa con pastores, usted nació en una casa con diáconos, usted nació en una cuna cristiana, tantos años sacrificándose por la vida cristiana. Usted ya merece un descanso. Hay otra parte que dice el versículo 1: pero David se quedó en Jerusalén. En vez de ir a la guerra, David, cansado, y todo el mundo lo podía haber justificado, él se quedó en Jerusalén. El versículo 2: levantó David de su lecho, pues obviamente se quedaba descansando, viendo todo el día Netflix. En vez de ir a la iglesia el domingo, haz una maratón de serie y quédate viendo el Netflix, no hay problema. Dice algo más la palabra: y vio desde el terrado. Claro, todo perezoso, lagañoso, abriendo un ojo por ahí, después de tantas horas de dormir, alcanza a ver a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué es lo que hubiese hecho un hombre cristiano de la primera iglesia bautista de Guayaquil? Hubiese cogido y hubiese mirado para allá. Para allá miraba. Betsabé estaba allá, yo miraba para allá. Pero como David, en vez de haber ido el día anterior al clamor y ayuno, después de ir a evangelizar, ¿sí? No, él se quedó en su casa. Y después de semejante mala noche, viendo todo eso, vio una mujer que se estaba bañando. Se estaba bañando, dice la palabra. No era cualquier mujer. Dice la Biblia en el versículo 2, muy hermosa. Y cuando la Biblia dice que es hermosa, porque es hermosa, porque es la verdad, no es relativa, es verdad. Versículo 3, ¿qué hizo David? No conforme de ver donde no debía, ¿sabe qué? Envió a preguntar por aquella mujer. Y le dan la respuesta: aquella mujer es hija de ¿quién? De Elián y mujer de Urías el Eteo. Ya con eso David, si hubiese estado fortalecido en el espíritu, David hubiese dicho: hey, yo tengo como acá un harén, puede tomar en esa época, no porque Dios lo aprobaba, sino porque los reyes en esa época tenían esposas y concubinas. Él pudo haber cogido cualquiera de ellas, no, pero se empeñó con ella. No terminó ahí el caso de él. Dice el versículo 4: envió David mensajeros, la tomó, y lo que el rey tomaba, punto. Nadie podía oponerse, nadie podía decir lo contrario, nadie podía llorar. Y dice la Biblia que luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. ¿Ustedes creen que la caída de David con Betsabé fue en un día? La caída de David comenzó cuando dejó de velar. La caída de David comenzó cuando él dejó de salir a hacer lo que en esa época Dios le había ordenado. A usted y a mí el Señor nos manda a orar sin cesar, ¿o no es así? El Señor a usted y a mí nos dice: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Es así o no es así? La Biblia, ¿qué más dice? Orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, sí, evangelizar, predicar la palabra a toda criatura, ir y predicar la palabra. ¿No es así lo que dice? Cuando usted y yo dejamos de hacer lo que la palabra dice, dejamos de velar, y poquito a poco comienzan a venir esas cosas pequeñas dañando el corazón, del cual mana la vida, y terminamos cometiendo errores. El que piensa estar firme. David pensó que estaba firme, Sansón pensó que estaba firme, pero no fue así. Una cosa es lo que usted piense. Usted piensa muchas cosas, pero la realidad es otra. La realidad es otra, y la realidad está hecha con la sumatoria de los eventos que usted manifiesta delante del Señor en llevar mucho fruto para que Dios sea glorificado. Esa es, al final del día, la realidad que todo cristiano debe de vivir. Tercer aspecto, amados hermanos, porque la serie es muy interesante, pero hay que continuar. La vigilancia como gracia. La vigilancia como gracia.
O sea, como un regalo. Regalo. Dice el texto en el versículo 12, segunda parte, mire que no caiga. El que piensa estar firme por un lado, por otro lado dice, mire que no caiga. Mire que no caiga. Este versículo no busca difundir temor, que a usted lo paralice, sino más bien promover una vigilancia espiritual saludable. Mirar, vigilar, estar atento, mirando, como nos dicen aquí coloquialmente en nuestra ciudad, 11. Si sabe qué significa eso, ¿no? Usted sí sabe lo que significa. Menos donde yo vengo, yo sé lo que significa. O sea, que tu cuello esté dando vuelta 360 grados, mirando para todos lados. Vigila, vigila, vigila. Vigila. Está atento. Pablo no dice en ningún momento, el que está firme caerá. Sino dice, mire que no caiga. Mire que no caiga. Es una invitación a examinar el corazón. A examinar el corazón. ¿Usted examina su corazón? Hoy vamos a tener el tiempo de la cena. ¿Usted examina su corazón? ¿Usted mira hacia adentro? No me va a decir que no puede hacerlo. Claro que lo puede hacer. ¿Usted siente dolor en contra de alguien? ¿Usted siente resentimiento en contra de alguien? ¿Usted en vez de bendecir a alguien está maldiciendo a alguien? ¿Usted en vez de orar, usted dice, Señor, llévatelo ya al infierno nada más? Llévatelo de mi presencia, Señor. ¿Usted está orando por lo que está pasando en el mundo? ¿Cuántas cosas nos llevan a mirar? Yo sé que lo que estamos viviendo últimamente a cualquiera lo hace témpano de hielo, se hace indiferente, se paraliza, no quiere, ya el amor como que pasó de moda para mucha gente. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que en nosotros haya ese mismo amor, ¿sí?, que Jesús manifestó en la cruz de Calvario. Un amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que no busca nada indebido, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Un amor que se entrega, que se da, un amor que está dispuesto a poner el pecho para cubrir la espalda del que está al lado de uno. Realmente examinamos nuestro corazón. Pablo dice en 2 Corintios 13, solo como referencia, examinaos a vosotros mismos. Miremos adentro. ¿Está Jesús adentro? ¿O será que usted se olvidó de abrir la puerta cuando Jesús tocaba insistentemente? Tal vez usted se olvidó y se fue para la cocina y se olvidó de abrir la puerta y entró en un momento dado de crisis o de laguna mental y creyó que abrió la puerta, pero Jesús nunca entró en su vida. Y por eso usted puede decir, soy cristiano, pero al final actúa como impío, porque una cosa es lo que digo, otra cosa es lo que hago. Por eso Pablo está invitando a esa iglesia en Corinto y a esta iglesia el día de hoy a examinar el corazón, a caminar con reverencia y a depender continuamente del Señor. No hay otra manera. Al final, la advertencia no es condenación. Es solamente una advertencia, una exhortación en amor. Cuidado, dice Proverbios 27:12. El avisado ve el mal. ¿Y qué hace? Si lo avisan, se esconde pues. Si usted ve que pasa algo allá afuera, usted no va a sacar la cabeza, usted se esconde rápido. Le avisaron ahí, el hermano que está ahí, el diácono que está afuera dice peligro, y todo el mundo ¿qué va a hacer? Correr, pues. No va a ir al peligro, se esconde, dice. Mas los simples, los insensatos, pasan y llevan el daño. Hebreos 12:6 también dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios está advirtiendo. Dios te advierte porque te ama. Te advierte porque te ama. Velar, amados hermanos, es vivir consciente de nuestra dependencia. Y lo decíamos hace un momento. Es necesario ser dependiente. Alguien que está vigilando, alguien que está velando, está consciente de nuestra dependencia. Soy consciente de que por mí mismo y en sí mismo soy incapaz de mantenerme firme. Pero si estoy en el Señor, si estoy en Jesús, si David hubiese estado en esa época realmente haciendo lo que Dios le mandó a hacer, otra fuera la historia. Cuando tú y yo nos olvidamos de que somos dependientes de Dios, caemos. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está claro, Jesús es el tronco, nosotros las ramas. Y debemos de estar conectados al tronco, porque dice algo más ahí, el que permanece en mí y yo en él. Solamente así
Este lleva mucho fruto, porque separado de Jesús, yo sé que nada puedo hacer. No sé tú, pero yo sé que fuera de Jesús nada puedo hacer. Nada. No soy nada, no soy nadie, no tendría identidad, no tendría capacidad, no tendría fuerza, no tendría nada. Solo en Jesús tenemos la capacidad de llevar mucho fruto. Dice 2 Corintios 12:9. Y Pablo, imagínese este hombre, utilizado por el Señor, muy docto, pero él dijo, todo eso está por basura ya, todo con tal de conocer a Jesús. Este hombre entregado totalmente a la obra, este misionero en potencia, llevando el mensaje a los gentiles, tuvo un aguijón en su carne, algún tipo de enfermedad le cayó, algo pasó en su vida, y él clamó 3 veces. Al final le decía al Señor, por favor ayúdame, quítame de esto, que con esto no puedo servirte más. Algunos dicen que fue la vista, otros que fue, bueno. Al final él dice, y me ha dicho, por tercera, ya esta era la tercera intervención que hacía Pablo, pero me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y me encanta lo que viene a continuación, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El cristiano vigilante, amado hermano, ¿qué hace? Un cristiano vigilante, conmigo, usted puede decirlo, ora más. Un cristiano vigilante, ¿qué más hace? Lee más la Biblia, estudia más la Biblia. Un cristiano vigilante, ¿qué más hace? Predica la palabra a toda persona que la pueda predicar, pero la predica, amados hermanos, desde adentro hacia afuera, testimonio. Desde el testimonio, desde tu razón de ser en Jesucristo, comienzas a predicar la palabra del Señor. Un cristiano vigilante al final del día no es menos, es más en Jesús. Es más porque Él es el que te capacita y es el que te da todo lo que necesitas para poder seguir avanzando. Pero quiero terminar con esto. Pedro, un gran amigo de Jesús, testarudo como Él, rudo como Él, ninguno más. Dentro de los 12 apóstoles, un hombre pescador, sin mayor preparación, pero conocía, obviamente, de los profetas y de la ley. En medio de ello, este gran amigo de Jesús, en su proceso de aprendizaje, cuando caminaba día a día con Jesús, por más de 3 años y pico, él caminó con Jesús en su ministerio. Era un hombre de confianza del Señor Jesús. Donde estaba Jesús siempre estaba Pedro, porque Pedro, aparte de ser un aprendiz y un seguidor, era su amigo. Y en medio de ello, Pedro prometió fidelidad al Señor. ¿Sí? Fidelidad. Le prometió que Él iba a estar siempre con él. Pero usted sabe lo que la historia nos dice. La historia nos cuenta otra cosa que ocurrió. Precisamente cuando Pedro mostró, sí, esa postura y le decía, Señor, yo voy a ser fiel, Pedro lo estaba diciendo tal vez en su fuerza, en su capacidad, en su carne, en su experiencia. Pero al final, cuando tenía que orar, ¿qué pasó? Le voy a contar un contexto. Primero dice, este no está en la lista, Lucas 22, 31, 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya estaban en la última cena. Ya después de esa cena no iba a haber otra, ¿no? En ese momento ya lo que venía era la cruz. Y el Señor le dice esto a Pedro en esa cena. Y le dice el versículo 32, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Salieron de ahí y se fueron a la Getsemaní. Y el Señor le dice a Pedro y a sus otros amigos, por favor oren. ¿Qué hacía Pedro cuando tenía que orar? Como muchos cristianos de esta época, dormir. Dormir. Entonces, vemos acá que el Señor le advierte a Pedro, le da la advertencia a Pedro, y Pedro tal vez no la tomó como debería. Negó a Jesús cuando fue confrontado. ¿Cuánta gente niega a Jesús en el día a día? Y no lo hace tal vez literalmente, tal vez lo está haciendo porque da la espalda. ¿Cómo negamos a Jesús? Cuando no predicamos de Jesús.
¿Cómo negamos a Jesús cuando a nadie le decimos en nuestro trabajo que somos cristianos? ¿Cuándo negamos a Jesús cuando a nuestros compañeros de la universidad, del colegio, no le decimos que somos cristianos? Nuestros vecinos no saben que somos cristianos. ¿Cuándo negamos a Jesús? Cuando hacemos todo lo contrario a lo que Jesús nos pide. El Señor nos está advirtiendo. Mire que no caiga. Si usted comienza a examinar su corazón, usted va a encontrar las cosas que tiene que cambiarse en su vida. Pero si usted el día de hoy no lo está haciendo, no hace caso al Señor, tendrá serias consecuencias. Serias consecuencias. Amigos y hermanos, el Eterno nos ha llamado a vivir una vida santa para Él. Pero también Él nos hace una advertencia y Él no nos está llamando a vivir con miedo. Nos llama a vivir con conciencia. Con conciencia. Si hoy tú y yo estamos firmes, demos la gloria a Dios. Si estoy de pie es por la gracia del Señor. Pero si no es así, yo hoy reconozco que soy débil, entonces tengo que correr a Dios en este día. Tengo que acercarme a Dios una vez más con un corazón contrito y humillado y reconocer que soy débil, porque en mi corazón he encontrado orgullo, en mi corazón he encontrado celo, en mi corazón he encontrado resentimiento, en mi corazón he encontrado mentira, engaño, en mi corazón he encontrado autosuficiencia. Señor, corro a ti, porque lo que he encontrado en mi corazón no me agrada. Corro a ti, Señor, porque tú me mandas a velar, a mirar que no caiga. Señor, me acerco a ti para que me ayudes a permanecer en ti. No quiero dejar de estar en ti. Si hoy nos sentimos débiles, debemos de correr hacia Dios. Nunca confiemos más en nosotros que en Dios. ¿Dónde hemos bajado la guardia? ¿Dónde hemos bajado la guardia? ¿Qué hemos normalizado y aceptado como algo que a Dios le agrada? ¿De qué dependemos hoy? Dice Judas en el versículo 24, en su único capítulo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Gran alegría. Descansemos en aquel que nos da la capacidad de estar firmes un día más. Hoy, Señor, tengo la capacidad de tener esto que tú me das. El mañana depende de ti. El pasado ya no hay nada que pueda hacer. Pero hoy puedo examinar mi corazón. Y si esto, Señor, que tengo aquí no está conforme a tu voluntad, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús nos dejó ejemplo en el Getsemaní. Y Él le decía al Padre: pase de mí esta copa. No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. No es la voluntad del Señor que usted anide rencor, resentimiento, odio. No es la voluntad del Señor que usted tenga un corazón que solo miente. No es la voluntad del Señor que usted tenga un corazón perezoso, apático, frío por el prójimo. No es la voluntad del Señor que usted se quede en casa cuando el Señor le dice: y ser discípulo a toda la nación. Predicar la palabra del Señor. Amado hermano y amigo, hoy el Señor nos ha hablado, nos dando la confianza. Sí, se convierte en peligro. Cuando esa confianza que tenemos se hace peligrosa, porque no es una confianza puesta en el Señor, es una confianza puesta en nosotros mismos. Y ahí está el gran problema. Vamos a orar, La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.